Iniciamos con su programa hecho por y para adolescentes, Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Aquí promovemos el protagonismo de las adolescencias y jóvenes por la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. También hablaremos de frente y sin roches sobre la prevención del embarazo adolescente, diversidad y una vida libre de violencia basada en género. Hola, hola, buenas tardes, amigues, bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito hecho por adolescentes y para adolescentes. Bienvenidos a Tejiendo Voces, esperemos que se encuentren muy bien. Seguimos aquí activos para darles mucha información súper importante y relevante para nosotras las adolescencias. Ya saben, yo soy Yamtello, activista del colectivo Flaves, formando líderes y lideresas adolescentes de Villa El Salvador. Un saludo a las chicas y chicos que nos están escuchando ya desde la radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. A ti que nos estás escuchando, no te desconectes, que este programa va a estar súper bueno. Estoy el día de hoy con una gran compañera. Hoy nos acompaña Ángeles del Colegio Rey Juan Carlos de Borbón. Bienvenida, compita. Hola, Jan, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy feliz y contenta por ser parte de este programa. Quiero mandarle un saludo para todas y todos nuestros oyentes. Me encanta este espacio donde la opinión de las adolescentes importa. Y como dice el eslogan del programa, la información siempre nos va a conectar. Quiero mandarle un saludo también a los colegios Naciones Unidas, República de Bolivia, Perú, Inglaterra, Pachacute y a mi colegio Rey Juan Carlos de Borbón. También a las organizaciones sociales como Entre Amigos y Bichama. Hola chicos, que ya están súper conectados y conectadas a este súper programa de Tejiendo Voces. Cuéntanos si son parte de alguna organización aquí en Villa El Salvador y comenten. Así es, comenten ahora ya, porque vamos a tocar un tema súper mega importante el día de hoy, sobre todo para las adolescencias y para las adolescencias que hoy en día vivimos 24/7 en redes sociales, que es nuestro safe place, nuestro lugar seguro, y que estamos todo el día revisando TikTok o chequeando Pinterest o subiendo cosas a Instagram. Hoy estaremos hablando sobre esta parte tan esencial que tienen las redes sociales en nuestras vidas, pero también visibilizando los dañinos y crueles que pueden ser estos espacios y cómo debemos cuidarnos de ellos, como por ejemplo del bullying cibernético o también sobre el grooming. Hoy estaremos hablando de estas grandes problemáticas que existen en estos espacios cibernéticos, en donde muchas veces utilizamos las redes para fortalecer y entablar nuevos lazos, nunca con el fin de ser parte de ese tipo de violencia, pero desafortunadamente no sabemos la realidad que hay detrás de la pantalla. Hoy, en este programa de Enfrentando Amenazas Virtuales, hablaremos sobre cómo identificamos esta violencia en redes sociales y cómo podemos prevenirlas y o denunciarlas. Así es, este es un tema tan presente hoy en día entre nosotras las adolescentes y es muy importante hablar y despejar dudas. Por ello, hoy les traemos un programa lleno de información e invitados de lujo, como siempre nuestra producción luciéndose. Además, vamos a contar con su participación, con sus comentarios. En el primer bloque vamos a tener como invitada a Kate Tejada, compañera activista de la colectiva Ser Valiente en Red. Además, vamos a contar con la participación de la especialista Amire Ortiz Arica, abogada. Así es, Ángeles. Y también no se pierdan de nuestra peli o serie de la semana, nuestro momento cinéfilo del programa. También estén súper atentos y atentas a nuestras trivias durante todo el programa, porque pueden ganar muchas cositas si están súper atentos. También estaremos leyendo sus preguntas del público. No se olviden de comentar y dejar sus dudas para próximos programas. Y nuestra sección más aclamada, ¿Qué tal falta?, donde conversamos sobre los momentos más humildes de nuestra sociedad. Y como siempre, el sorteo del kit activista. ¡Excelente! Nos vamos de lleno con nuestro programa. Ya les contaremos sobre las novedades que se vienen. Pero antes, amigos y amigas que nos escuchan, si quieren ir livianes por el verano, no te pierdas tu kit activista de Voces al Poder,
que incluye un canguro súper cómodo y amplio. Pues no esperes más, tu kit activista llega al rescate y puede ser tuya. ¿Y qué deben hacer nuestros oyentes para ganárselo, Ángeles? Buena pregunta, Jem. Es fácil y sencillo. Hay dos formas de ganar el kit de activista. La primera es compartiendo las transmisiones en tus redes sociales y la segunda es respondiendo a la trivia que saldrá en el transcurso del programa. Si aciertas todas las respuestas, ingresas al sorteo de Super Kit Activista y ¡listo! Sí, nuestro kit va a estar buenazo. Es importante, para empezar este programa, que conozcamos un poquito más sobre la violencia cibernética o grooming. Acá les mando el concepto. El grooming es una práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor en internet o intentan establecer un contacto con niños, niñas y adolescentes que dé pie a una relación de confianza, pasando después por el control emocional y finalmente al chantaje con fines sexuales. La ciberviolencia es toda acción con el fin de causar daño que se lleva a cabo mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, también conocidas como TICs. Por lo que este tipo de daño llega a ser que exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios y o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación y autorización, y que le cause daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de su vida privada o su propia imagen. De igual manera, la violencia cibernética son aquellos actos con el fin de causar daño que se cometen por medio de las TIC y que causan daño en la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres. Wow, Jam, es muy fuerte este tipo de violencia y tan presente hoy en día. Existe otra forma de violencia que, si bien no la vemos como tal, puede traernos consecuencias muy dañinas. El sexting puede llegar a ser una conducta de alto riesgo, sobre todo para nosotras las adolescentes. El sexting se refiere a escritos, imágenes y videos de contenido sexual en dispositivos móviles. Expone la integridad del individuo, ya que se centra en las mujeres al socializar una fotografía de su cuerpo, lo cual las hace vulnerables a la trata de imágenes por desconocidos o por su pareja. Además, también sabemos y conocemos que existen estos grupos y páginas creadas en Facebook o Instagram de confesiones, utilizadas para hablar sobre compañeros o compañeras de clase, y usualmente con el fin de agredirles. Tenemos que tener en cuenta que estos espacios solamente se alimentan si nosotras seguimos siendo partes de ello. No necesitamos ser parte de estas prácticas agresivas que pueden traer consecuencias graves a las víctimas solo para poder encajar o para estar en el trend o para seguir la moda o creernos superiores a los demás. La violencia es violencia, así sea a través de una pantalla. Tiene mucha razón, compita. No sabemos las consecuencias que puede traer toda esta burla hacia compañeros o compañeras de clase. Pasamos gran parte de nuestro día a día en la escuela, y este debería ser un espacio donde nos sintamos seguras y confiadas para desempeñarse plenamente. No un espacio donde tenga que cuidarme del qué dirán, o un espacio donde me sienta expuesta a acoso o violencia por parte de mis propios compañeros o compañeras. A nuestras y nuestros oyentes, ¿alguna vez has sufrido algún tipo de acoso cibernético o ciberbullying? Escuchemos el testimonio que nos han enviado una de nuestras oyentes. Bueno, lo que me pasó a mí fue que en la edad de 9, 8 años máximo, aproximadamente, yo era un poquito gordita. Bueno, en mi caso, cuando iba al colegio, mis amigos me insultaban, todo eso, pero por el celular también lo hacían. Porque en ese tiempo yo no tenía celular, era el celular de mi mamá. Bueno, algunos compañeros que yo tenía me decían gorda, cachetona, cerdo, chancho, así me decían. Entonces, bueno, sí me molestaban demasiado. Hasta un tiempo ya no quise ir al colegio porque era muy atacante para mí. Y bueno, mi mamá se enteró. Bueno, no se enteró, ¿no? O sea, me preguntó
de que el por qué no quería ir, y yo le dije que nada, que quería quedarme en casa, hasta que vio el mensaje que me molestaban, me decían gorda, que soy fea, que estaba cachetona y todo eso. Incluso yo usaba lentes, y un tiempito me empecé a hacer lentes porque ya se me comenzó a bajar la medida, y me insultaban también. Me decían 4 ojos, una chancho con 4 ojos, así me decían. Bueno, mi mamá se enteró y me preguntó, y pues yo le dije que sí, que me molestaban, que no quería ir y eso. Así es, Ángeles, es una situación por la que nadie debería pasar. Y para poder seguir abundando acerca del tema, como ya habíamos mencionado al inicio del programa, tenemos a una gran especialista respecto al tema. Ella es Kay Melody Tejada Flores, estudia Ciencias de la Información en la Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bastante en el programa de Seguridad y Resiliencia Digital en América Latina de la Red de Derechos Digitales. Dirige Ser Valiente en Red, colectiva feminista que previene la violencia de género digital. Apasionada por la ciberseguridad con enfoque de género dentro de las organizaciones y activista por los derechos humanos. Bienvenida, compañera. Muchísimas gracias por ser parte de Tejiendo Voces. Muchas gracias, Jan, por la invitación. Estoy muy encantada de estar en el espacio el día de hoy y bastante entusiasmada por compartir con ustedes. Excelente, compañera. Y justo para seguir compartiendo, te lanzo la primera pregunta de esta entrevista, que queremos primero abundar respecto a la salud mental de las víctimas del acoso cibernético. Por ello te preguntamos, ¿cuál es el impacto en la salud mental del bullying cibernético para las adolescencias y jóvenes? Claro, compañera. En cuanto a las consecuencias del ciberbullying, del ciberacoso, se ha encontrado que existe que las adolescentes presentan un malestar general, entre ellos sensibilidad interpersonal, también afecta a nivel de salud mental con depresión, hostilidad en muchos casos, ansiedad, paranoia e incluso algunos síntomas psicóticos cuando ya la acción se ha agravado. Entre las manifestaciones que se evidencian también en cuanto a salud mental es el baja autoestima, la baja motivación, el miedo al rechazo y la necesidad de confirmación por parte de los demás, de validación extrema, como se les llama. Todo esto relacionado con el uso o incluso el abandono del uso frecuente de Internet, dado que los adolescentes se sienten indefensos luego de haber pasado un tema de violencia digital, pueden sentirse de esta forma, ansiosos, impotentes cuando se enfrentan a algún evento de conflicto en general, y esto relativamente afecta el buen desarrollo de sus vidas y sus rutinas normales. Qué mal que los adolescentes tengan que pasar por todo eso. Y también yo te daré una pregunta. Dime, ¿por qué crees que la violencia cibernética se ha arraigado entre las adolescentes? Claro, si bien Internet beneficia a personas que no necesariamente tienen una interacción social máxima o presentan rasgos de timidez, entre otras cosas, estas se aventuran a socializar mediante el ciberespacio, proporcionándoles un entorno seguro en lo ideal, ya que su presentación hacia los demás está bajo su control. En este caso de la población de adolescentes, sienten el espacio virtual como un entorno en el que ellos pueden tener el control sobre su identidad digital. En la actualidad, igual las formas de comunicación han cambiado bastante debido a la rápida evolución de estas tecnologías de información y comunicación, séanse plataformas digitales como redes sociales o incluso juegos en línea, que se han venido constituyendo como herramientas muy útiles que permiten a todos los adolescentes mantenerse enterados de los diferentes acontecimientos que pasan en sus vidas y que los rodea. E incluso este arraigue de las violencias en sí son las violencias físicas que se han trasladado a las virtuales, pero de todas formas pueden tener hasta las mismas consecuencias. Wow, muy interesante el punto que mencionas, compañera, súper esencial tenerlo en cuenta. Y para ello también, y seguir hablando de esos temas, te lanzo la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las señales de advertencia para poder identificar si un niño, una niña, un adolescente podría ser víctima de grooming en línea? Es importante como poder tener en cuenta estas señales, ¿no? Para poder ayudar a nuestros pares. Claro que sí. Igual falta probablemente tipificar este delito del grooming, que es cuando un adulto se gana la confianza de un menor de edad para hacer algún abuso de su privacidad o identidad mediante tecnologías. Dentro de las señales perceptibles del grooming podrían ser
la falta de concentración, el bajo rendimiento escolar o absentismo, incluso no querer ir a la escuela. También se podría verificar si es que el adolescente era muy recurrente en el uso de Internet y ahora lo evita a toda costa conscientemente. Es probable que esté viviendo una situación de acoso, de grooming o de cualquier tipo de violencia digital. Se les puede ver ansiosos, con irritabilidad e incluso hasta con falta de interés por las cosas que antes le parecían bastante importantes. También se ha identificado algunas respuestas emocionales más frecuentes, como sentimientos de enojo, de llanto, dolor, ansiedad también, probablemente vergüenza y hasta autoculpa. Además, las cibervíctimas, en este caso en la población de la adolescencia, experimentan también síntomas de estrés, expresan muchas veces el tener miedo o incluso pueden verbalizar su sentir como vergüenza por la consecuencia de haber sido agredidos en Internet. Wow, debemos estar atentos de estas señales y hablar con nuestros niños de lo que está pasando para garantizar su seguridad. Te lanzaré otra pregunta. ¿Qué estrategias recomiendas para prevenir los riesgos haciendo sexting entre adolescentes y los tips de seguridad digitales que puedas brindar? De por sí podemos empezar probablemente conceptualizando un poco o desmitificando lo que es el sexting. Muchas veces los padres de familia o docentes demonizan o satanizan esta práctica, pero es probable que sea por las consecuencias negativas de su uso sin protección que han podido visibilizar en medios o en otros recursos. Llamamos sexting al intercambio de imágenes o videos de contenido sexual a través de plataformas de mensajería instantánea, sean WhatsApp o cualquier chat de redes sociales. En cuanto a menores de edad, sí es muy probable que pueda derivar de un abuso sexual de menores. El compartir ese material íntimo sin el consentimiento puede dañar psicológicamente a la persona que aparece en las imágenes y perjudicar su reputación. Por la pregunta, entre los riesgos asociados a su práctica sin seguridad, puede derivar en un caso de sextorsión. Esto significa que el agresor puede chantajear para obtener algún beneficio económico o sexual a cambio de no difundir este contenido sexual. Algunas fotos o videos incluso muestran elementos que permiten localizar al adolescente fácilmente y llegar a su domicilio, centro de estudios, y puede hacerlo vulnerable en su privacidad. Por ello, desde Ser Valiente en Red, en temas de seguridad o ciberseguridad, para practicar esto del sexting, recomendamos poder evaluar muy bien con quién compartimos nuestras fotos o videos, ya sean o no de contenido sexual, en realidad en general, y recordar de verdad que una vez que nosotros enviamos algún tipo de contenido a alguien de no confianza, se pierde el control sobre el mismo. ¿Por qué? Porque esta cadena de difusión de imágenes no va a parar con tan solo pedirlo que dejen de pasarlo, sino que ya se escapa de nuestro control. Entonces hay que evaluar muy bien con quién compartimos esto del sexting. También, otra de las cosas que recomendamos es que si se recibe material íntimo sin consentimiento de la persona que aparece en esta foto o video, no se debe reenviar, porque esto acrecenta aún más la bola de violencia que va a recibir la persona que aparece allí. Además, también recomendamos que si recibimos un material sin el consentimiento de la persona, se borre de nuestros dispositivos y así ayudamos a romper esta cadena de violencia y las distintas consecuencias negativas de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Vale decir que esto ya es un delito tipificado en nuestra ley, entonces también evitamos cuestiones legales a partir de ello. Excelente, compañera, todos los tips que nos has mencionado y lo importante sobre todo de tener este concepto bastante claro de lo que es el sexting y lo que pasa si es que se practica ello y desafortunadamente caemos en una situación de violencia o de riesgo. Y también te lanzo la siguiente pregunta que quizás va bastante enlazada con la anterior, que es ¿cuál es el papel de los padres y o madres en la protección de sus hijos contra la violencia cibernética y el grooming? ¿Cómo los padres pueden prevenir o acercarse a sus hijos e hijas ante este tipo de situaciones? Claro.
Es bastante necesario que se pueda tener los conocimientos acerca de lo que es Internet y sobre todo la importancia que tienen las redes sociales en la vida de los adolescentes. Esta es la noción de que estas redes son la principal herramienta que utilizan para comunicarse. Cada vez son más los adolescentes que se crean un perfil en estas plataformas para entretenerse y divertirse. Los padres deben saber que estas herramientas les sirven para chatear con otras personas, subir fotos o simplemente incluso pasar el rato viendo otros perfiles, y son las cosas que se pueden realizar con las redes sociales. Lo que en realidad se recomienda, fuera de disminuir el uso de tecnologías o tener un perfil autoritario, de retirarle los dispositivos, en sí es más bien de generar un clima de confianza entre padres e hijas, y sobre todo generar este vínculo de comunicación para dotarles de toda la información que puedan tener con respecto al uso de Internet y de estas plataformas, y también los riesgos que puedan atraer los mismos. De hecho, no es fácil detectar cuando un adolescente está sufriendo ciberacoso en un primer momento. De por sí hay que visibilizar distintas señales. Por ello, se debe tener como bastante apertura a contener, en el caso de que un adolescente esté viviendo un tema de violencia de género digital o violencia digital en general, porque el contener con una postura de juzgamiento lo que va a hacer es romper ese círculo de confianza entre padre y adolescente, y va a hacer que puedan callar tal vez si es que están sufriendo otros tipos de violencia digital. Se recomienda bastante cuidar mucho ese círculo de confianza, no retirar dispositivos abruptamente. De hecho, en realidad lo recomendable es más bien conversar sobre los riesgos que puedan existir y dotarles de toda la información para que aprovechen al máximo estas plataformas y también puedan verificar que tengan una buena relación con el uso de Internet. Es lo que podríamos hablar sobre lo esencial que es el papel de los padres dentro de la relación con Internet de los adolescentes. Y bueno, compita, te diré la última pregunta. ¿Qué recursos de apoyo están disponibles para las víctimas de violencia cibernética? Recursos de apoyo, sí, claro. Lo más recomendado es denunciar el hecho con todo el mayor autocuidado posible, sin intentar revictimizar. De los primeros pasos es poder contener en la identificación de que alguien está viviendo un proceso de ser víctima de violencia de género digital o violencia digital en general, y poder contener y saber que se va a poder acompañar todo el proceso, sea tanto legal, psicológico y comunicacional. A nivel legal se puede denunciar el hecho de violencia digital reuniendo la mayor cantidad de pruebas posibles, séanse capturas de pantalla, grabaciones de pantalla, fotos, videos, todo lo posible que se pueda gestionar desde los dispositivos que se han utilizado las tecnologías de información, y poder acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la DIVINDAT, de la Policía Nacional del Perú. Aquí le dejamos el recurso de que se puede llamar gratis al 1818 o al número fijo 431-8898. También otra de las opciones para poder hacer esta denuncia es enviando un correo a divindat.dpcpi@policia.gov.p, o si es que se está en la disponibilidad de poder acudir directamente y se tiene también el tiempo para acudir y acompañar este proceso de forma presencial, se puede acudir directamente al piso 9 de la Dirección de Investigación Criminal de IRINCRI, ubicada en la Avenida España 323, cercado de Lima. Tal vez por lo pronto, lo más cercano, si es que se está agravando mucho la situación y ya no se puede contener a nivel incluso de poder recabar las pruebas, es acudir a la comisaría más cercana y verificar que no se trate, por ejemplo, de un caso de trata de personas o trata de adolescentes a través de tecnología de la información. Hay distintas herramientas y derivaciones que te pueden realizar desde la misma comisaría. Y otra de las plataformas que también nos gustaría visibilizar es la del CICB, en el caso de bullying cibernético o chantaje sexual por parte de docentes o adolescentes. Se puede denunciar todos estos hechos a través de la plataforma del CICB, que es del Ministerio de Educación, en el que se hacen las denuncias respectivas a través de una plataforma y un formulario en el que se va a recabar todo lo necesario para poder hacer las investigaciones posibles del hecho. Muchísimas gracias, compa, por toda esa información y ese alcance tan valioso que es para las adolescencias que nos están escuchando, por si llegan a pasar un tipo de esas situaciones o
quieren asesorar a alguna compa y dar acompañamiento durante todo ese proceso que es bastante complejo, y tener esta información es súper 10 de 10. Y ahora sí, para poder cerrar con esta grandiosa entrevista, queremos darte el pase para que nos comentes si tu colectiva, desde Ser Valiente en Red, ¿hay alguna iniciativa respecto a estos temas? Si nos quieres dejar un mensaje que comparte tu colectiva, o desde tu mismo activismo, una reflexión acerca del tema. Adelante, compa, el espacio es totalmente tuyo. Uno de los mensajes principales o iniciativas que poder compartir desde la colectiva de Ser Valiente en Red es la iniciativa de ESI Digital. Esta es una iniciativa transversal que aborda 4 ejes. Uno es la ruta legal ante casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Otra línea es del autocuidado de la sexualidad. La tercera línea es de activismo, de generar productos de devolución para las escuelas donde realizamos estos talleres. Y en específico de la violencia digital, de lo que estamos hablando el día de hoy, es hablar sobre educación sexual integral en entornos digitales. El autocuidado que hay que tener al momento de sextear, qué plataformas se pueden utilizar y a dónde acudir en caso de que se genere algún tema de violencia de género digital. Muchísimas gracias, compa. Ha sido un gusto poder tenerte el día de hoy en esta entrevista. Ha sido bastante fructífera. Hemos hablado de bastantes temas y creo que muchas de las compas que nos están escuchando el día de hoy se llevan un gran mensaje. Agradecemos tu participación y esperamos poder tenerte en otros espacios. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y de hecho muy gustosas nosotras de seguir compartiendo sobre este tema de la violencia digital, que de hecho queremos marcar bastante que la violencia digital es violencia real. Ya saben, amigas y amigos, el acoso cibernético y el grooming es peligroso para vivir una adolescencia plena y segura. Recuerden que venimos con nuestra siguiente invitada de lujo para hablarnos sobre el marco legal en torno al acoso cibernético y grupo. Ahora sí, nos vamos al corte comercial. Trivia tejiendo voces. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de acoso cibernético? A. Difusión de rumores falsos en línea sobre una persona. B. Enviar mensajes amables y alentadores a través de las redes sociales. C. Crear perfiles falsos para acosar a alguien en línea. La respuesta después del corte. Ya regresamos con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Instituto de Educación Superior Tecnológico ISMEM. Tu futuro en tus manos. Aprovecha nuestras carreras de 3 años en contabilidad y desarrollo de sistemas de información con grado de bachiller en sus 3 módulos: operador informático y soporte técnico informático, community manager. Además, nuestros talleres de reparación de celular y tablets, DJ profesional, oratoria y liderazgo. Contamos con un horario a tu elección, vinculación con el medio laboral y equipamiento de última generación. Nos ubicamos en el sector 2, grupo 15, al costado de la comisaría de Villa El Salvador. Somos los que construimos el mundo que elegimos, una generación capaz de alcanzar metas y todo lo que nos proponemos, con las mejores herramientas y estrategias de aprendizaje, donde potenciamos nuestros talentos y aprendemos a ser verdaderos líderes. Empieza a construir tu futuro. Instituto ISMEN de Educación Superior para la generación que quiere alcanzar sus sueños y metas. Bienvenidos al Instituto Superior Marilena Moyano. Somos una institución licenciada por el Ministerio de Educación. 25 años de vida institucional. Los esperamos en nuestra única sede en Villa El Salvador. Instituto ISMEN. Radio Estéreo Villa 101.7 FM te ofrece una programación de todas las voces, participativa y plural, que promueve la equidad de género y el cuidado del medio ambiente. La información objetiva, música, entretenimiento y más. Te brindamos los servicios de producción y grabación de spots publicitarios, activaciones y publireportajes.
Anuncia y vende más. Comunícate al WhatsApp 997-591-314 o llámanos al 288-1096. Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. Suena mejor. Estamos de regreso con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Trivia Tejiendo Voces. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de acoso cibernético? A. Difusión de rumores falsos en línea sobre una persona. B. Enviar mensajes amables y alentadores a través de las redes sociales. O C. Crear perfiles falsos para acosar a alguien en línea. La respuesta es la B. Los mensajes amables y alentadores consensuados y ocasionales no es considerado acoso cibernético. En cambio, la difusión de falsos rumores, crear perfiles falsos y acosar a alguien en línea sí lo es. Regresamos con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Por Radio Estéreo Villa 101.7, comunicación para la vida. Entramos en el segundo bloque, en donde hablaremos sobre el marco legal para el ciberbullying y el grooming. Así es, Jam. Ya nos encontramos con nuestra invitada, Amire Ortiz Arica, huancaína, activista feminista y por los derechos humanos, abogada por la PUC con segunda especialidad de Derecho de Protección al Consumidor. Es directora general y fundadora de Acción por Igualdad, columnista de opinión en Huanca York Times, integrantes de la Red Latinoamericana de Activistas de Colectiva y miembro de la Red Jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLAICA. Muchas gracias por acompañarnos, Amire. Esperamos que te encuentres muy bien. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar en este espacio y también contenta de que podamos abordar estas temáticas que son muy importantes para que cada vez más niñas y adolescentes conozcan sus derechos. Exacto. Te haré unas pequeñas preguntas. ¿Cuáles son las leyes y regulaciones vigentes relacionadas al acoso cibernético y grooming en el Perú? Mira, lo importante que hay que entender que tanto el acoso cibernético como el grooming ya están configuradas dentro de nuestra legislación penal. El acoso como tal y de manera general ya es un delito desde el año 2018 en nuestro país. Pero el acoso cibernético, que también le podemos decir ciberbullying, también configura una forma de delito. Al igual que el grooming, que también puede configurar un tipo de delito de acuerdo a la ley de delitos informáticos, ya que muchas veces se habla de una suplantación de personas. Pero para ello, de manera muy rapidita, vamos a explicar de qué se trata cada uno. En este caso, el acoso cibernético o el ciberbullying muchas veces también se da incluso de parte de niños, niñas, adolescentes, que son los que generan estas situaciones de violencia. Acosan de manera psicológica a través de diversos medios digitales, como por ejemplo las redes sociales que las vemos de todas de manera cotidiana. Existen estas publicaciones ofensivas, se puede invadir la privacidad, se pueden hacer, por ejemplo, estos memes que aparentemente pueden ser muy divertidos, pero están burlando y están atentando contra la dignidad de esta persona. ¿Qué cosa es el grooming? También para entender, porque cómo lo contempla nuestra normativa. Es una forma en cómo se establece un vínculo con por lo general, con una menor. ¿Para qué? Para realizar un acercamiento y después poder generar otra especie de delito, pero que ya tiene únicamente también una suerte de connotación sexual. Es una forma de cómo yo me acerco, suplanto la identidad de alguien más, trato de generar un espacio de confianza, a veces por las redes sociales, por estas plataformas de juegos, y de ahí se puede dar una situación tanto para obtener imágenes, ¿no?, de la menor que pueden ser utilizadas en los espacios sexuales en donde lamentablemente se comercia también imágenes de niñas, como también para abusar sexualmente de estas personas cuando ya llega el punto en donde pueden contactarse físicamente. Muchísimas gracias, compañera, por esa gran respuesta y aclararnos bastantes términos sumamente fundamentales para poder acudir
sobre todo a la justicia. Y ahora te lanzo la siguiente pregunta para seguir hablando del tema. ¿Qué acciones legales pueden tomar los padres, madres y o tutores de un menor que está siendo víctima de ciberbullying o grooming? Mira, acá hay una situación muy importante porque hay que entender que el ciberbullying es un delito, pero también como en los menores de edad no se puede configurar como delito, como tal se habla de infractores de la norma. Pero ¿eso qué nos quiere decir? De que esto es sancionable, de que una persona que comete esta forma de violencia que por lo general recae más sobre las mujeres o poblaciones diversas que son más vulnerables, entonces requiere una situación de denuncia. En este caso, las víctimas, para empezar, tienen que romper el silencio. Si una niña, un adolescente o un niño nos está escuchando y está siendo víctima de esta forma de violencia, tiene que saber que puede levantar la voz y puede contarle a la mamá, al papá, al adulto de confianza, a su profesora, a alguien. Y en este caso, la importancia es que se puede realizar una denuncia que va a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología que pertenece a la Policía Nacional del Perú. De hecho, existe una línea gratuita de llamar y se puede denunciar, o también incluso se puede hacer una denuncia vía correo electrónico, o incluso también se puede hacer una denuncia de manera física en la Avenida España, donde están las oficinas de esta división de la policía que se encarga y es especialista de poder abordar estos delitos cibernéticos. ¿Por qué? Porque esto requiere una investigación especial, porque sabemos que detrás de una pantalla es muy fácil ocultar la identidad. Por lo general, cuando se publica este tipo de información en las redes sociales, no vamos a ver a una persona con nombre y apellido y totalmente identificable, sino que se ponen distintos usuarios, nombres y seudónimos para tratar de ocultar su identidad. Entonces eso requiere una investigación por parte de la policía especializada en estos temas. Pero también tienen que saber que todas estas expresiones de violencia pueden ser denunciadas por los docentes, no solo para la sanción que pueda corresponder a través de la legislación penal, sino también para las acciones y prevención en el marco de los espacios educativos que tienen que estar libres de violencia. Y para eso se debe denunciar también en el portal CICB, que eso permite crear un registro y poder tener mayor evidencia para evitar estos espacios y que puedan ser visibilizados en de manera social y también prevenirlos en estos espacios en donde tiene que primar la tranquilidad, la seguridad y un espacio libre de violencia. Bueno, respecto a esta gran problemática que está presente para las adolescencias. Y ahora sí te lanzo la siguiente pregunta, que es: ¿qué recursos legales adicionales están disponibles para las víctimas de ciberbullying y grooming, como órdenes de restricción o medidas de protección? En este caso, como toda situación muchas veces que ocurre dentro de los espacios de violencia de género, hay que entender, siempre hay dos caminos. Un camino es para el cese de la violencia de manera inmediata, y el otro camino es para el proceso de sanción a quien ha generado la violencia y que a veces suele ser un poco más largo, puede tener sus, vamos a decir, sus procesos a veces difíciles o que requieren toda una serie de procedimientos legales en lo que dura la investigación. Pero este tema inicial del cese de la violencia tiene que ser de manera inmediata. Entonces, cuando uno hace la denuncia, de repente se puede generar algunos espacios en donde sabemos quién puede estar generando esta situación de violencia, ¿no? Que a veces sí se da. Frente a ello, efectivamente existen medidas de protección para el cese de la violencia y en lo que dura el proceso para la sanción. Y en el caso del grooming, igual la idea es generar estos espacios de bloqueo, de exposición al riesgo una vez que esta situación se está identificando. ¿Por qué? Porque aquí también hay algo para tomar en cuenta, como ya les había comentado. En el caso del grooming, no es una forma de violencia que se da de manera inmediata, sino que es todo un modus operandi. Y esto lo menciono para que cualquier persona que identifique en cualquiera de estas fases, inmediatamente alertar y denunciar a estos espacios policiales. El groomer, que es el agresor, primero identifica a su víctima. Ahí comienza todo el tema. Ve a ver si es menor de edad. Vamos a ver de qué forma puedo obtener material sexual de repente a través de fotos, videos o incluso
abusar o tal vez haber alguna otra situación vinculada a otros delitos como trata, secuestro, entre otros más. De ahí comienza el proceso de contacto, a escribirles y todo ello, ¿no? Fingen ser otra persona, de repente hasta famosos, no sé, su influencer favorito o que es representante de alguna persona conocida. Después de ello comienza el proceso de engaño y este proceso no es largo, por eso hay que tomar en consideración que hay que estar alertas durante todo este momento y generar estos espacios de denuncia, porque esto no pasa de la noche a la mañana. Esto es un proceso que a veces puede tardar meses, semanas, es un trabajo minucioso que realiza el agresor y de ahí también tomar en consideración que muchas veces la víctima no puede ser la única víctima, a veces hay más de un mismo perpetrador y cuando se denuncia y se alerta, tal vez otras niñas pueden tomar conocimiento de esto y ponerle un alto a esta forma de la violencia. Sí, es importante que las plataformas en línea y las redes sociales asuman su responsabilidad en la prevención y abordaje de estos problemas. ¿Cómo puede la ley adaptarse y evolucionar para hacer frente a los desafíos cambiantes del ciberbullying y grooming en la era digital? A ver, uno, creo que, y acá traía también una cifra, porque a veces se piensa que esto no ocurre mucho, ¿no? Que de repente estamos hablando de una cuestión un poquito aislada. Por ejemplo, en lo que fue el cierre del año 2022, en el tema de grooming, al menos que se denunció, fueron 280,000 casos. Imaginémonos esto. Y 31 personas, 31 agresores, 31 groomers fueron sancionados y se encuentran presos. Entonces, no es poca cosa y frente a ello lo que tenemos que comprender es que la violencia, así como cualquier fenómeno de nuestra sociedad, es dinámica y va a ir ocurriendo conforme va desarrollándose la sociedad. Antes era como que medio raro hablar de esta forma de ciberbullying, grooming y qué es esto, pero ahora vemos que también la tecnología, así como nos acerca a personas que están en otros espacios, así como podemos obtener información académica que nos gusta y en general que puede ser una fuente de entretenimiento, también puede ser utilizada para estos espacios en donde se busca hacer daño, en donde se genera situaciones de violencia. Entonces, para ello, la ley tiene que seguir avanzando y acá los retos todavía están pendientes. Porque es más, existe una división de la policía, pero que a veces no tiene todos los recursos y toda la logística necesaria para poder investigar esta forma de delitos. Se necesita no solo un tema de fortalecer, digamos, las normas, sino también la implementación de todas las acciones operativas para hacer de esto algo posible. Existen comisarías en otras ciudades, por ejemplo, de nuestro país, en donde no saben que esto es una forma de violencia y que es denunciable, en donde no entienden cuál es el rol de la policía frente a esta forma de la violencia. Entonces, una cosa sí importante es seguir avanzando con el tema de la configuración de los delitos en nuestro Código Penal, que centraliza toda la regulación en este aspecto de la criminalidad. Y otro tema adicional es que esto vaya de la mano con todo un fortalecimiento de capacidades y conocimientos en quienes van a ejercer el cumplimiento de esta norma, pero también va de la mano con un proceso de concientización y capacitación social para que también la ciudadanía aprenda a identificar este delito, sepa que es un delito que es sancionable y pueda denunciarlo. El hablar de este tema es muy importante. Yo las felicito por poder poner sobre la agenda estas temáticas, porque existen muchas niñas, niños y adolescentes que están atravesando estos temas de violencia y piensan que no pasa nada, que esto va a quedar ahí nomás. No, esto es un delito, esto es una sanción y necesitamos también levantar las voces y poder denunciar todas estas acciones que dañan de manera inminente nuestra dignidad y nuestra salud psicológica. Exacto, compañera, muy cierto lo último que mencionas, que es importante poner estos temas en agenda para poder visibilizarlos y atender a tantas niñas, niños y adolescentes que están siendo vulnerados por esta gran problemática. Súper importante de estar al tanto de toda esta información. Te agradecemos
compañera, por estar presente en este programa. Ha sido un gusto poder conversar acerca de esta problemática contigo y poder compartirles todos estos conocimientos a los chicos y chicas que nos oyen. Te damos el espacio para que nos des un mensaje final, para que les hables directamente a esos adolescentes que nos están escuchando y quizás para compartir un poquito más de información que deseas darnos. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación, por poder conversar sobre estas formas de violencia que son sumamente recurrentes. Para quienes nos escuchan, que sepan que jamás es su culpa, jamás es su responsabilidad. Si están atravesando una situación como esta, por favor, denuncien. Si por ahí hay una persona adulta que también no sabe, uy, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo era que se tenía que hacer este proceso? También difundirles que nosotras desde Acción por Igualdad tenemos un consultorio jurídico gratuito. Pueden ingresar a nuestras redes por Facebook, Instagram, TikTok y conectarnos, en donde pueden hacernos una consulta personalizada sobre estas temáticas y nosotros poder brindarle la orientación legal para su caso concreto y que sepan la ruta de acción para defender estos derechos. A todas aquellas niñas y adolescentes que también están pasando por ello, rompan el silencio. A veces sentimos miedo y tal vez decimos, uy, ahora me van a castigar de repente porque me van a decir, ¿y por qué estuve hablando con una persona que no conocía a través de mis redes sociales o algo similar? Pero sepan que existen no solo personas de su entorno que sí las van a entender, una maestra o algo así, sino que también existen organizaciones, otras adolescentes, como en el caso de ustedes como conductoras que ya están hablando de estos temas, y muchos otros espacios de mujeres que estamos prestas para brindar el apoyo. Que sepan que no están solas y que siempre puedan denunciar y pedir la ayuda cuando lo necesiten. Muchísimas gracias por este espacio y espero que siempre sigamos haciendo estas reflexiones importantes para que más niñas, adolescentes y más niños también conozcan sus derechos y sepan que tienen esta oportunidad de vivir siempre libres de violencia. Exacto, compañera. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora regresamos con nuestra sección aclamada por el público. Con ustedes, ¿qué tal falta? En esta sección vamos a comentar sobre los momentos más humildes en torno al acoso cibernético. Para ello tenemos nuestra primera falta, que es: congresista evangélica busca que escolares no aprendan sobre educación sexual. Totalmente choqueante esta noticia. Cómo las y los adolescentes van a poder tener herramientas fundamentales para prevenir la violencia, como el embarazo adolescente, como la violencia cibernética. La educación sexual integral, recordemos, nos brinda muchísimas herramientas para poder identificar qué es consentimiento y qué no, qué es acoso y qué no, cuáles son las violencias y cuáles no. Es una herramienta tan valiosa y es muy desafortunado que congresistas como ella la rechacen y quieran censurar en las escuelas. Tenemos el derecho a recibir educación de calidad y con ello educación sexual integral. Bullying escolar avanza y presupuesto no llega ni al 5%. Es necesario que nuestras autoridades cuenten con los recursos para prevenir los casos de violencia y estar a la altura de esta era digital. Ahora, luego de ver estas noticias tan faltas, vamos por algo que nos va a subir el ánimo. Recomendación de película. Para la película de la semana, le vamos a dar el pase a nuestra amiga de Flaves y el colegio Pachacute, Eva Grados Bellido. Hola compitas, hace unos días terminé de ver una película maravillosa. Se titula Wonder. Me gustaría compartir esta experiencia con ustedes. Wonder cuenta la historia de un niño de 10 años que nace con una deformidad facial y que afronta sus primeros días de colegio con mucho miedo. No todos sus compañeros son amables con él y le atacan por su aspecto. Esta película persigue un mensaje maravilloso: olvida la apariencia física y céntrate en lo real. También refleja el sufrimiento de unos padres que luchan por aportar bienestar a su hijo en un mundo que consideran cruel. Enseñanza o valores que nos deja esta linda película son: lanza a padres e hijos un profundo sentimiento de superación, crecimiento, esperanza y vitalidad. Además, debemos intentar ver la realidad de los demás y no juzgarlos antes de conocer, ya que no sabemos lo que viven día a día. Y para terminar esta recomendación de película, la frase con la que terminamos es:
No puedes pasar desapercibido si naciste para destacar. Muchas gracias, compita, por su tiempo que me dieron para poder contarles esta película maravillosa. Me encantaría que los que nos estén viendo en este momento puedan ver esta hermosa película y me cuenten qué tal les pareció y si compartimos las mismas ideas. Gracias, Eva, por esta bella recomendación. Ahora vamos con Jam para que nos cuente sobre la ruta de denuncia ante casos de acoso. Por ejemplo, en caso de acoso sexual y chantaje sexual, son delitos de persecución pública y la ruta se ve así. Tú puedes acercarte a la policía o al Ministerio Público. Y en este caso, te recomendamos presentar tu denuncia en el Ministerio Público para que el proceso sea más directo. No es necesario contar con un abogado, ya que será la Fiscalía quien presente tus intereses ante un juez. No obstante, si alguien con conocimientos de derecho puede acompañarte durante el proceso, es preferible. En el caso de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, se sigue una ruta distinta. Ha sido legislado como delito de persecución privada, y esto significa que debes contactarte con una abogada que pueda realizar la denuncia ante el Poder Judicial. Te recomendamos conservar la evidencia. Apenas considere que estás siendo víctima de un intento de acoso sexual o chantaje por internet, es necesario conservar toda evidencia. No elimines mensajes, especialmente en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. También puedes tomar captura de pantalla de los momentos clave. Asegúrate de que se vea la hora, el nombre y cualquier dato que pueda ayudar a identificar a tu agresor. Es importante que se vea el número de la persona que te envía el mensaje. Constatación notarial. Si tienes los recursos, te recomendamos que te certifiques las capturas de pantalla en cualquier notaria. Un notario público da cuenta de la fecha en la que acudiste. Se apreciaban tales mensajes y desde donde se envían. También se puede pedir constatación policial en la comisaría más cercana para dar cuenta de lo ocurrido con fecha y hora. Esto permitirá que tu evidencia se mantenga fuerte. Exacto, Ángeles. Y también las copias de seguridad. Si se ha dado el acoso a través de cuentas de redes sociales o webs accesibles al público, existen precauciones para conservar la evidencia. Se puede acudir a un notario o a la policía. También existen páginas web para guardar copias permanentes en línea de la web como archivos.is o perma.ss para guardar una copia. También una lista de evidencia. Cuando te acerques de denuncia, haz una lista de evidencia que tienes y llévala impresa o tenla lista para enviarla por correo o compartirla con una memoria USB a quien toma tu denuncia. Acompáñate de una persona de confianza que, si es necesario, puede ayudarte con los detalles que te pedirán al denunciar. Ya estamos llegando a la parte final del programa y esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos y todas ustedes, quien quizás puede estar pasando por un caso de ciberacoso, de grooming o un caso perjudiciante debido al sexting. Ahora sabemos cómo identificarlo, cómo prevenir y cómo denunciar. Y también sabemos que el sexting es una práctica que se puede hacer de una manera confiable y segura, pero que hay que tener y tomar medidas adecuadas para protegernos. Recuerden que no es su culpa y que no están solos ni solas ante este tipo de situaciones. Así es, la violencia por internet sigue siendo violencia y es tu derecho a defenderte de acciones que dañan tu tranquilidad y seguridad. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Muchas gracias a todas y a todos por quedarse hasta el final del programa. Este es un programa con bastante información para ustedes. Sigamos apostando por defender nuestros derechos. Sigan disfrutando su fin de semana. Esto fue Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Nos vemos en el siguiente programa, aquí en Radio Estéreo Villa. Buen fin de semana. Diviértanse. Chao. Chao, chao. Radio Estéreo Villa 101.7 FM te ofrece una programación de todas las voces, participativa y plural, que promueve la equidad de género y el cuidado del medio ambiente. La información objetiva, música, entretenimiento y más.
Te brindamos los servicios de producción y grabación de spots publicitarios, activaciones y publireportajes. Anuncia y vende más. Comunícate al WhatsApp 997-591-314 o llámanos al 288-1096. Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. Suena mejor.